Yo una vez les conté, tal vez los memoriosos se acuerden porque pasaron ya algunos años, que estando en la ciudad de Berlín, en Alemania, fui al culto de una iglesia evangélica alemana que tenía un coro muy famoso. Y entonces yo llegué al templo media hora antes porque no conocía bien el horario. Me senté, el templo estaba casi completamente vacío. En el lugar donde yo me senté no había nadie, todos los bancos vacíos alrededor, faltaba media hora para empezar. A los 5 minutos viene una ancianita muy respetable con su bastón, me golpea el hombro y me dice: perdóneme, señor, pero este asiento es mío. Bueno, me levanté, me corrí unas filas más atrás. No pasaron más de 10 o 12 minutos, vi un matrimonio y me dice: este asiento es nuestro. Yo miré alrededor y había una cantidad de espacio. Como me pasó 3 veces, fui a ver a los recepcionistas y les pregunté: señores, yo soy una visita, ¿dónde me tengo que sentar? Los 2 últimos asientos son para las visitas. Entonces me senté en los últimos asientos. Tuvimos un momento precioso de adoración con el coro. El coro cantaba maravillas, sobre todo obras de Bach. 45 minutos de adoración solamente a cargo del coro. Nosotros escuchábamos, los que estábamos en la congregación. Después vino el pastor, predicó un buen sermón muy teológico al estilo alemán. Y cuando terminó la reunión me acordé que yo también soy pastor. Y pensé: ¿cómo tratará esta gente a las visitas? Yo quería saber si me aceptaban a mí, porque yo cara de alemán no tengo. Y me paré al lado de la puerta discretamente como para que alguien viniera y me dijera: usted es nuevo, bienvenido, visita la iglesia por primera vez. Nadie. Todos salían, conversaban entre ellos y se iban, auf Wiedersehen, y se iban. Y yo estaba ahí, dije: me voy a quedar hasta el final. Y no venía nadie. Y por ahí apareció uno. Y me dice: ¿usted es nuevo acá? Sí, le digo. ¿Es la primera vez que viene? Sí, le digo. Yo también. Y entonces nos consolamos los dos y nos fuimos a tomar un café. La necesidad de ser aceptado. Ustedes saben que cuando estamos fuera de nuestro círculo íntimo, de nuestro ambiente, de nuestra gente, cuando no tenemos un hombro en el cual llorar, como lloró Marcela recién, cuando estamos solos por ahí, o aquí en este momento, o en un país extraño, o en un ambiente desconocido, o en una fiesta donde somos convidados de piedra, quisiéramos ser aceptados. ¿Saben quién era un gran intérprete de la aceptación? Jesús. Pero Jesús era asombroso. Yo tengo 3 casos para comentarlos esta noche que muestran hasta qué punto Jesús era capaz de aceptar a la gente como era. En este caso son 3 mujeres y elegí estas 3 mujeres por una razón, que eran 3 mujeres expuestas a la censura, la crítica, el chisme, el desprecio y todas las demás cosas que ocurren con una persona que no es aceptada. La primera mujer que quiero mencionar, sin agotar por supuesto el tema, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Allí el versículo 5 dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, el pozo de agua. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era mediodía, la hora sexta, contada desde el amanecer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Primera observación: ustedes saben que si una mujer iba desde la aldea de Sicar hasta el pozo de Jacob, tenía que caminar unos cuantos kilómetros, caminar. No tenía ningún ómnibus, nada especial para ir, tenía que ir caminando. Mediodía en esa región es un tiempo muy poco adecuado para caminar.
Generalmente la costumbre era, no solo allí, sino en casi toda Palestina, que a mediodía no fueran a sacar agua, sino que fueran temprano en la mañana, iban casi todas las mujeres juntas, de manera que si una mujer iba sola, era porque estaba un poco excluida del resto de las mujeres. No era muy aceptada por la comunidad femenina del pueblo de Sicar. Bueno, Jesús, que no se perdía oportunidad, saltando en el pasaje, gran parte de la conversación, el versículo 16 dice que Jesús le dijo a esta señorita o señora, ve, llama a tu marido y vení acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, dijiste la verdad, bien has dicho, no tengo marido, porque ya tuviste 5 maridos. Y el que tenés no es tu marido. Es tu amante, es tu pareja, cosa que estaba muy mal vista en Samaria y en Judea y en Galilea, donde quieran en aquella época. Hoy es fácil. Hoy las mujeres cambian de pareja y los hombres también fácilmente, y hasta lo anuncian en la revista Gente y en televisión, hasta los presidentes cambian de pareja y los candidatos también. Y aparecen así. Entonces Jesús, conociendo la costumbre, le dice, no. Jesús reconoció que eran 5 maridos, quiere decir que los 5 maridos anteriores o se habían divorciado o se habían muerto. Y Jesús reconoció que eran maridos que para la costumbre de Samaria, que Samaria era una provincia independiente, un poco liberal y no muy exigente, eran maridos. Jesús dijo, sí, tienes razón, tuviste 5 maridos, pero ahora el que tenés, no. Por eso andás sola. La Biblia dice que cuando los discípulos volvieron, versículo 27, se maravillaron de ver que Jesús hablaba con una mujer. Porque tenían una imagen de Jesús. Jesús habla solamente con hombres, pero no con mujeres. Y menos estando solo en el campo, porque ellos se habían ido al pueblo, y el pueblo estaba bastante lejos, dije, unos cuantos kilómetros de allí. Y Jesús se había quedado solo sentado junto al pozo, y aparece la mujer, y que Jesús hablara con la mujer. Uno piensa, a veces somos más santos que Jesús, o pretendemos serlo. Porque si alguna mujer tiene alguna debilidad conyugal o tiene un compañero no aceptable conforme a la ley de Dios y conforme a la ley de la Biblia y conforme a la ley civil o no, nosotros nos damos a nosotros mismos el derecho de aceptar o no a esa persona. Nosotros. Nuestra opinión, nuestro criterio. Jesús la acepta. No porque no va a cambiar en las cosas, Él las va a cambiar, sino porque lo primero que necesita una persona es ser aceptada, es ser recibida, es reconocer que tiene derecho a la gracia, a la misericordia de Dios. Esta mañana yo hablaba en Abba, hablando de otra cosa. Abba es un buen lugar para reírse un rato. Les canté, les recité el principio de un rock, ¿no? Mis padres me han prohibido bailar el rock, ¿lo conocen? No lo voy a cantar ahora. Inmediatamente 1 o 2 adolescentes que estaban en el grupo les brilló los ojos, cambiaron, había establecido comunicación. Es como enchufar algo, ahí aparece. El pastor sabe rock. Lo que uno necesita es comunicación. Y Jesús empezó a hablar con esta mujer. ¿Tenés sed? ¿Venís a buscar agua? Mira, yo también necesitaría agua. ¿Cómo te voy a dar agua a vos si vos sos judío y yo soy samaritana? Bueno, dame el agua, yo te voy a dar otro tipo de agua que no dará más sed jamás. Entonces, bueno, dame ese tipo de agua, no vengo más a buscar agua al pozo. No, eso no quiero decirte tal otra cosa. Empieza Jesús a decirle, lo primero que quiero es conversar con vos, que me escuchéis. Y Jesús era hábil como para decirle, yo te acepto como sos, soy Dios. No soy cualquiera, soy Dios. Dios es perfecto. No hay en Él ningún tipo de falla. No comete ningún tipo de error.
no se equivoca jamás, es infalible, es Dios. Yo te acepto. Después vamos a conversar cómo podemos cambiar la vida, pero lo primero, yo te acepto. Porque si Dios se pusiera en la puerta del templo de Arroyito o el templo de cualquier iglesia y empezara a decir, a este no lo acepto porque las cosas que yo sé, las parejas que tuvo, los problemas en que anduvo, las metidas de pata que cometió, no entra nadie. Estamos acá porque el Señor nos acepta tal como somos. Y esta misericordia de Dios es la primera cosa importante porque es una misericordia práctica. Siempre estaban alertas otro tipo de personajes, y los vamos a ver enseguida. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, hay una historia muy famosa. Aquí está un grupo que rechaza, no Jesús. Jesús nunca rechaza a nadie. Jesús dijo, al que viene a mí, yo no lo echo afuera. Incluso si Jesús se pone al alcance, nos busca, nos acepta, nos toma donde estamos, como a la mujer samaritana. La pobre ni se imaginaba que iba a encontrarse con Jesús. Ni se imaginaba que se iba a encontrar con alguien que le iba a señalar, le iba a decir, mirá, estás viviendo en concubinato, pero en un concubinato que no agrada a Dios. A mí no me agrada, yo soy Dios, pero te acepto. Ahí Jesús busca a la persona no aceptada por la comunidad, por el pueblo de Sicar, por los habitantes, pueblo chico, infierno grande. Cimientos todos los días, mirá, ahí va esta. Mirá, ¿cómo se atreve? Menos mal que no estaba la gente, pero los discípulos dijeron, uy, Jesús hablando con una mujer. Jesús era joven, tenía 30 años, un poquito más, y estaba ahí. Y menos mal que los discípulos no podían añadir con esa clase de mujer, porque no sabían. La comunidad de Cedar sí sabía, la comunidad de la región sabía, pero Jesús recibe. Jesús acepta, porque Jesús nos ama. En el capítulo 8 tenemos una historia que algunos comentaristas de hace 2 siglos decían que no estaba inspirada. ¿Saben por qué? Porque no podían aceptar este relato. ¿Por qué no lo podían aceptar? Porque el capítulo 8 relata la actitud de los santos, entre comillas, de los santos jueces humanos. Porque los que vinieron a Jesús eran nada menos que los teólogos y los dirigentes de la Iglesia y hasta de algunos aspectos de la política del mundo israelita. No era el Tribunal Supremo, no era la Corte Suprema de Justicia, no era una Corte de Casación, no era ninguna cosa. Era un grupo de líderes, un poco desperdigado así, porque esto ocurrió, probablemente se supone que pasó en el campo, tal vez en alguna región de Galilea, y no estaba allí reunido el tribunal que se llamaba el Sanedrín, ni estaba Poncio Pilato, que era el jefe que impartía justicia en nombre del Imperio Romano, no. Era un grupo que tomó, como hemos comentado alguna vez, a una mujer que estaba en el acto del adulterio. Por supuesto, bien machistas no tomaron al hombre, porque el acto de adulterio se necesitan 2. Agarraron a la mujer solamente. O el hombre se escapó velozmente, o el hombre fue liberado compasivamente, tómatela, andate, y ya traen a la mujer. Señor, nosotros que somos representantes de la ortodoxia doctrinal, de la pureza, de la santidad, de la limpieza, del movimiento del Espíritu de Jehová, venimos aquí con esta mujer pecadora, con esta mujer en adulterio, y la ley dice que tenemos que matarla a pedradas. Acá estamos, Señor, a ver, tú que eres el maestro de Israel, el rabino, que dice ser hijo de Dios, a ver qué haces. Versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, la hemos sorprendido mientras estaba haciendo el amor con alguien con quien no tenía que hacerlo. Estaba cometiendo adulterio, Señor. Y en la ley, Moisés dice que a esas mujeres tenemos que matarlas. Tenemos que apedrearlas hasta la muerte. ¿Qué dice, Señor? ¿Ustedes creen que ellos creían que Jesús era el juez supremo que iba a decidir? No. Ellos sabían perfectamente que la opinión de Jesús no le servía ni al Sanedrín ni a Poncio Pilato. Al Sanedrín le importaba un rábano lo que dijera Jesús o esa mujer. Y a Poncio Pilato tampoco. Lo que ellos buscaban era poner a Jesús
en una situación difícil de resolver según ellos imaginaban. Si Jesús decía, bueno, mátenla a pedradas nomás, entonces ellos hubieran dicho al pueblo, miren, este es el que habla del amor, este es el que habla de la aceptación, este es el que habla del perdón de pecados. Fíjese, lo primero que hace, le llevamos a una mujer en adulterio y manda que la maten a pedradas. Esa era la primera posibilidad. Si Jesús decía, no la maten a pedradas, déjenla en libertad, entonces hubieran ido al sumo sacerdote y a los dirigentes espirituales y religiosos. Este es el maestro, miren lo que hace. Agarramos a una mujer en adulterio, ¿y qué decidió él? Decidió que salga nomás, que se vaya libre. Mírenlo, miren los principios morales que tiene este hombre. Favorece la inmoralidad, las malas costumbres, favorece el adulterio, lo está probando. ¿Qué clase de rabino es este? ¿Qué clase de hijo de Dios? De los dos lados ellos pensaron astutamente, tenemos el problema solucionado. Si Jesús dice, la matamos a pedradas, entonces le decimos al pueblo, este hombre les engaña porque no es cierto que perdone pecados. Si Jesús dice, la dejamos en libertad, le decimos a las autoridades religiosas, este hombre enseña que no hay que respetar la ley de Moisés. Los demás no les importaba, ni el Sanedrín, ni Poncio Pilato, ni el rey Herodes, ni nada. Ellos querían deteriorar la imagen de Jesús. Y estaban trayendo a una mujer que ellos no la aceptaban, porque ellos eran muy santos. Ellos no aceptaban esas cosas. Era terrible, era un escándalo, era una cosa para rasgarse las vestiduras, para ponerse ahí delante del Señor con cara de santos varones y juzgar a esta pobre mujer que había pecado, es verdad. Con toda la reverencia, y usando una palabra que ya casi no se usa, con todo el respeto que me merece Jesús, para definirlo bien en términos de otra generación tal vez, Jesús era canchero. En vez de... ni siquiera miró a la mujer. No la miró. A ver la cara que tiene. Será bonita, habrá seducido al pobre tipo. Tampoco miró a estos árbitros de la moral y de las buenas costumbres que venían a imponer un código, que rechazaban a esa mujer, que no la aceptaban, que no intentaban ejercer en ella la misericordia que Dios había enseñado ya en el Antiguo Testamento, que no intentaban amarla y recobrarla, liberarla de su situación complicada, difícil, angustiosa, que no buscaban tratar de recomponer una personalidad que estaba quebrantada. No les interesaba. La mujer era cualquier cosa. Era un juguete del capricho de esos hombres. Como le insistieron, dice el versículo 7 que insistían. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Tú, el Maestro de Israel, ¿qué hacemos? Tú, el Hijo de Dios, ¿qué hacemos? Tú, el Profeta, ¿qué hacemos? Tú, el que enseñas la moralidad y las buenas costumbres. Tú, que has dicho esto y aquello y lo demás allá, ¿qué hacemos? Entonces Jesús se endereza y les dice, muy bien, el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. El que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. Había que tener coraje, ¿eh? Eso es fácil leerlo ahora, pero hay que pensarlo en el entorno de aquella época. Y la Biblia dice que al oír esto, porque Jesús dijo eso, y se agachó y siguió escribiendo en tierra, ni la miraba a la pobre chica. Ella no sabía que Jesús la estaba aceptando como estaba para reconstruir su vida. Ella ni lo sabía, porque muchas veces no sabemos que Jesús nos está aceptando, aunque nosotros creemos ser rechazados por Dios. Él nos está aceptando tal cual somos, tal cual estamos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros problemas, con nuestros conflictos. Cuando estamos con la personalidad quebrantada, Él igual nos ama. Y está a nuestro lado, no lo sentimos, no importa. El otro día me decía alguien, yo no siento a Dios, no importa, Dios está igual a tu lado. Él no se va, Él se queda, Él está en todas partes, Él está ahí. Estaba ahí Jesús, escribiendo en la tierra, nadie sabe lo que escribía. Pero estaba presente, condenando a los jueces, a los verdugos, y perdonando a esa mujer que todavía necesitaba escuchar directamente la voz de Jesús. Qué lección para nosotros, ¿eh?
Porque nosotros saludamos a los que nos gustan, a los que creemos que son santos como nosotros, santos como yo soy. Y entonces, esta mujer pecadora, no vaya a ser que me contamine, no vaya a ser que me ensucie, no vaya a ser que me manche. Los discípulos deben haber sido así, por eso se maravillaron cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Y ahora Jesús los mira, les dice que no tiene culpa, tire la primera piedra, sigan nomás. Y no los miró más. Ninguno se animó a tirar la primera piedra. Ninguno. Y eso que Poncio Pilato respetaba las leyes y todo de su época a su manera, porque permitió que a Esteban lo mataran a pedradas mucho tiempo después. La podrían haber matado. No se animaron. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y dice el versículo 10 que se enderezó Jesús y no viendo a nadie le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Como diciendo, bueno, otro hubiera dicho, mujer, mira, da gracias que se fueron, ahora tomate la voz. Da gracias que no te hicieron nada. Saliste, zafaste del problema, podés irte nomás, andate contenta, cantá aleluya para ahí, seguí nomás. No, Jesús le dijo, ¿y qué pasó? Se fueron. Ninguno, Señor, ninguno me condenó. Señor, le dijo, con S mayúscula, Kyrios, que quiere decir Dios. Señor. Esa mujer estaba derretida de arrepentimiento porque donde está Jesús está el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo viene y cabalga como el viento con ráfagas. No, el Espíritu está donde está Jesús. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad, dice la Biblia. Se había convertido por el solo contacto con Jesús. Si uno se pone en contacto con Jesús, se convierte. Y estaba ahí destruida sin saber qué hacer y Jesús le dice, bueno, yo tampoco te condeno, porque yo voy a llevar el castigo de tu pecado, lo voy a pagar con mi sangre en la cruz. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Como diciendo, ahora empezá a vivir otra vida distinta. No peques más. Jesús aceptó a esta mujer rechazada por toda la congregación judía, por los líderes teólogos, por los doctrinarios, por los maestros. ¿Saben por qué no lo querían poner esto en la Biblia en un tiempo, hace unos siglos? Porque decían que enseñaba liberalidad sexual. No es cierto. Lo que hace este pasaje en la Biblia, ¿saben qué? Nos reprende a nosotros porque nosotros no nos queremos contaminar con la gente pecadora, como si no lo fuéramos. Como si no fuéramos pecadores nosotros. Y finalmente, miren, de esto habría para hablar 2 horas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, está la historia con la que quiero terminar. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Porque Jesús él aceptaba a todo el mundo. Un fariseo generalmente era un tipo medio indecoroso. Generalmente eran políticos e hipócritas que usaban la religión como pretexto para sus ambiciones personales. Algunos eran muy buenos, como Gamaliel, Pablo y otros, pero no todos eran así. Y demuestra que no era de los mejores, como vamos a ver enseguida. Y Jesús se sentó a la mesa. Pero ¿saben cómo es la mesa, o cómo era, mejor dicho, en aquella época la mesa? Era una especie de tabla que se ponía sobre el piso, o como una especie de mantel. Y la gente se reclinaba alrededor. Se sentaban con los pies para atrás, medio apoyados sobre el costado, era su costumbre, y comían generalmente en el patio cubierto de la casa por el clima, pero los patios cubiertos de aquella época no tenían paredes que impidieran el acceso de la gente, podía entrar la gente. Varias veces nosotros leemos en los evangelios que la gente entraba. Podían entrar porque no había ese concepto de la propiedad privada inexpugnable, sino que si bien no se les permitía
el acceso libre en el sentido de participar de la comida, se les permitía entrar. Por alguna circunstancia. Aquí mismo hay una tribu que yo visité una vez en Paraguay, donde uno puede pasar por el medio de la casa sin ningún problema, porque no tienen sentido de propiedad. Uno pasa por adentro para cortar camino, y yo estaba de visita en la casa de un pastor y pasaba la gente como si fuera por la avenida Alberdi, para allá, para acá, y le digo, ¿qué pasa tanta gente? No, dice, acá no hay sentido de propiedad, acá la gente vive así, pasan nomás, van y vienen. Y se paraban para mirar a la señora del misionero que tenía una plancha, y me miraban. Bueno, no digo que fuera igual en aquella época, pero era parecido. Otra cosa era que se acostumbraba, cuando uno iba a una comida de cierta jerarquía, sacarse las sandalias, las hojotas, y dejarlas afuera. Eso todavía se acostumbra en muchos países de Oriente. Entonces Jesús quedaba con los pies descalzos atrás. Por eso dice el pasaje que llegó una mujer de la ciudad, versículo 37, posiblemente la ciudad de Capernaum, no sé, o alguna otra de la provincia de Galilea, que era pecadora, que tenía una vida pecaminosa, dice otra traducción. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, ven, por la manera como se ponen frente a la mesa, quedan los pies hacia atrás. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Era una prostituta. Eso es lo que dice el pasaje. La mujer pecadora, pero yo me busqué todos los comentarios de diccionarios y demás cosas había por haber para interpretar la palabra pecadora acá. Era una prostituta. Que no me vaya a tocar. La salvación no es para ella. No es para los drogadictos ni para las prostitutas. No, no, no. Mujeres de mala vida, hombres de mal vivir, borrachos, todo eso, afuera, afuera. Nosotros somos muy santos, somos muy puros, somos muy perfectos. Menos Jesús. Claro, cuando vio esto el fariseo, dice el versículo 39, el fariseo que le había convidado dijo para sí, pensó, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese fue el pensamiento del fariseo. Si fuera de verdad, todo lo que dice ser el Mesías, el ungido de Dios, el profeta, el iluminado, el maestro de Israel, Dios encarnado, ¿cómo no se da cuenta que esta mujer es una prostituta? Claro que Jesús se da cuenta. Pero Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a nosotros que somos pecadores, a mí que soy un pecador, a nosotros que somos pecadores. Vino para eso. Cristo Jesús vino al mundo, decía San Pablo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo, decía Pablo, soy el primero. Y decía Pablo que Él era el más grande de los pecadores porque había perseguido a los cristianos. Y Él lo decía de sí mismo, yo soy pecador. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Me acuerdo de Oswald Smith predicando en el viejo Estadio Norte acá al lado hace, qué sé yo cuántos años, ya 40 tal vez o 35 años. Dijo, si usted no es pecador, no va a ir al cielo, porque al cielo van solamente pecadores arrepentidos que aceptaron a Cristo. Si usted no es pecador, si usted no confiesa pecado, si usted cree que no tiene pecado, Jesús no lo puede salvar porque Jesús vino para salvar a los pecadores. Y ahí había pecadores. El fariseo era un pecador, Yo soy fariseo, soy el dueño de casa. Esta mujer es una prostituta que la conoce todo el pueblo. Se atreve a meterse en mi casa. ¿Nosotros qué tal? Hay personas que no son dignas de recibir la salvación, o porque son pobres pecadores, o porque son personas de otro nivel social para abajo o para arriba. Pero Jesús aceptaba. Aceptaba. No rechazó a nadie. Yo quisiera tener el corazón y las manos de Jesús para aceptar a todos, como Él fue. Y terminamos, Jesús sabía lo que pensaba el fariseo. ¿Cómo no iba a saber?
¿Cómo no va a saber lo que pienso yo cuando no quiero saludar a alguien porque la considero inferior? Porque vaya a saber qué vida tiene, vaya a saber qué clase de pecados oculta, vaya a saber qué clase de perversiones. Al que viene a mí, no lo echo afuera, dijo Jesús. Después Él va a cambiar. Él va a cambiar al gay, al drogadicto, a la prostituta, al borracho, a cualquiera de nosotros. Pero nos va a aceptar. Nunca nos va a tirar el rechazo por la cara. Nosotros sí se lo tiramos a Él y nos vamos a enfrentar un día en el día del juicio. Ahí sí que nos va a rechazar, porque no hemos aceptado su misericordia, porque no lo hemos tomado en serio. Pero mientras tanto nos acepta. Y entonces, versículo 44, volviéndose hacia donde estaba la mujer, como mirándola así, le dice a Simón, Simón era el fariseo, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y vos no me diste agua para lavarme los pies. Pero ella regó mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Vos no me diste ningún beso, pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, los pies de un hombre que caminaba transpirados y sucios. Vos no ungiste mi cabeza con aceite, el aceite perfumado, el ungüento que se usaba en aquella época, pero esta, ha ungido con perfume mis pies. Ha venido a adorarme porque el contacto con Jesús la estaba transformando. Ponga a Jesús en su corazón y usted se va a transformar. Pone a Jesús en tu corazón y te tiene que transformar, te tiene que sacar todo resentimiento, todo odio, todo desprecio, toda actitud equivocada, porque el único santo y perfecto es Dios y Él acepta a quien viene a Él tal como estoy. Como decía una vieja canción que cantábamos en las campañas de Bill Graham, tal como soy de pecador, llegábamos así al Señor, tal como soy. Y entonces, dice Jesús, te digo, le dice al fariseo, que sus muchos pecados, los pecados de esta mujer, le son perdonados porque amó mucho. Porque ahora, dice Jesús, me ama a mí, pero no con el amor de la prostituta, sino con el amor de quien está respondiendo a la obra del Espíritu Santo. La verdadera obra del Espíritu Santo es una obra de amor y de desesperación por la salvación de los perdidos. La verdadera obra del Espíritu Santo es la búsqueda de la persona extraviada para llevarla a los pies de Cristo. Ella amó, lo encontró a Jesús, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Amó a Jesús, puso su confianza en Jesús con amor. Y a ella le dijo, también le dijo al fariseo, ¿no? Al que perdona poco, ama poco. Pero es un comentario circunstancial, porque a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando venimos a la cena del Señor pensamos, claro, Jesús pudo aceptar a esta prostituta y pudo aceptar a la mujer adúltera y pudo aceptar a la mujer samaritana, que era de otra raza, de otra convicción religiosa y de otros principios morales, porque Jesús nos aceptó también a nosotros tal como somos y nos llevó a la cruz como somos. Y allí está crucificado Samuel y cada uno de ustedes con su nombre, porque Él murió en nuestro lugar. Él está crucificado por nosotros, en nuestro lugar, y lleva nuestro nombre allí sobre la cruz para que nosotros seamos salvos en el día venidero. Por eso le pudo decir a la mujer, ahora, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes creen que esa mujer volvió a vender su cuerpo como prostituta? ¿Ustedes creen que aquella mujer adúltera volvió a cometer adulterio? ¿Ustedes creen que aquella mujer samaritana volvió a vivir su vida pagana e inmoral? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Ese es el evangelio que predicamos, chicos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. En la Cena del Señor vamos a recordarlo porque recordamos que entregó su cuerpo y derramó su sangre por amor a nosotros. Decía la guerrilla, la sangre derramada no será negociada. De esta sí podemos decirlo. Esta sangre derramada no es negociada, pues no se vende. Esta sangre es regalada a quien acepta a Jesús como Salvador.